Hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció, la promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió, hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir, celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti, para dar lo mejor y entregarte a la vida con todo el valor. La misión se cumplió. Celebra la vida. Hola, hola, muy buenas noches. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestra charla semanal sobre procesos de duelo que Camposanto La Piedad ejecuta cada miércoles aquí por el Facebook de la empresa. De verdad que me siento muy complacido, muy contento porque es bonito darse cuenta de tanta gente que a través de esos espacios ha logrado ir poco a poco salir adelante. Y eso nos motiva definitivamente a poder seguir trabajando con mucha responsabilidad y sobre todo con muchísimo profesionalismo. Pero todo esto es gracias a usted, que todos los miércoles se conecta y nos acompaña en este espacio. Yo quiero invitarlos también para que me ayuden a llegar a más personas. Es momento de ser una red, de hacer red, de una red positiva, porque esa es una de las estrategias que tenemos que utilizar para poder avanzar de una forma adecuada en este proceso que es complejo y también doloroso. Entonces, vean, yo los invito a que usted agarre su celular y que le pase este link a alguna persona que usted conozca, a algún familiar, a algún amigo que usted sabe que en este momento no la está pasando tan bien. Esa es una forma también de ayudar y de poder dar esas estrategias a través de esos espacios a las personas que lo necesitan. Entonces hagámoslo. Yo sé que esto nos ayuda a nosotros y también ayudamos a otras personas. También quiero invitarlos y recordarles que usted puede hacer uso de la línea 800 Amanece. Este es un espacio completamente gratuito que La Piedad ha ejecutado, ¿verdad? Ha creado para que usted pueda llamarnos. Cuando usted necesita ser escuchado, llame a esta línea que hay psicólogos completamente capacitados para escucharles. Y para eso quiero invitarlos para que ustedes vean este pequeño video de lo que es nuestra línea 800 Amanece. Si estás pasando por una etapa de duelo o pérdida, La Piedad te escucha y te apoya, totalmente gratis. Llámanos a nuestra línea gratuita 800-2626-323. 800 Amanece. Psicólogos especializados en manejo del duelo te escucharán y te aconsejarán cómo aceptar esta etapa de la vida. Esta línea es abierta a todo el público y su horario de atención es de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. 800 Amanece. Te escuchamos. La Piedad, Camposantos, funerarias y crematorios. Bueno, ya saben, 800 Amanece o puede marcar también al 800-2626-323. Ahí lo tienen en pantalla, 800-2626-323 para que le podamos escuchar. A veces llega la tarde, tenemos muchas ganas de hablar y no tenemos con quién hacerlo. Anímese, vean, es para todo público, no necesariamente usted tiene que ser cliente de la empresa La Piedad, sino usted le llegó esta información, utilice esta línea. A veces
nos sentimos atados de manos porque no tenemos dinero para pagar una terapia psicológica, porque no tenemos los medios para movilizarnos. Entonces, vean, aproveche de este espacio gratuito, vean, gratuito, donde va a ser atendido o atendida por psicólogos profesionales. Eso es muy importante que usted lo tenga claro. No son consejeros, no son personas que no tienen conocimiento del tema, no, son personas profesionales en psicología que le queremos escuchar. Aproveche de este espacio, no sienta pena, no sienta vergüenza. Estamos habilitados de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. ¿Por qué este horario? Porque a veces ya cuando llega la tarde vamos a la casa, nos vamos quedando solos, vienen los momentos de soledad, de tristeza y de repente tenemos mucha necesidad de conversar con alguien. Entonces utilice esta línea que le queremos escuchar y recuerde, para todo el público y completamente gratuito. Entonces, de verdad, vamos a utilizarlo, no sienta pena, no sienta vergüenza, que estos procesos definitivamente no los podemos elaborar solos. Necesitamos de una ayuda y de un acompañamiento adecuado. Y el día de hoy yo quiero desarrollar un tema que es bastante complejo y difícil, porque ¿qué pasa cuando yo tengo que enfrentarme a una pérdida inesperada? ¿Verdad? Recordemos que toda pérdida nos tiene que llevar a la elaboración adecuada de un proceso de duelo. Pero no es lo mismo cuando yo tengo que enfrentar una pérdida que es antecedida por una enfermedad a aquella pérdida que yo tengo que enfrentar por una muerte inesperada, ya sea por un accidente de tránsito, por un suicidio, por un accidente en la casa, por una persona que de repente muere por un infarto. Es decir, tener que asumir y enfrentar aquella pérdida de aquella persona con la que a lo mejor yo acabo de hablar, acabo de mensajear y 5 minutos después me indican que esa persona ya no está, que ha fallecido. Ahí nos estamos entrando a una pérdida bastante traumática, porque lo primero que yo necesito es entender cómo aquella persona con la que acabo de hablar, con la que me despedí en la mañana, con la que conversé el día de ayer, con la que tenía planes para hoy en la tarde o para mañana, ya no está. Porque esa persona en este momento ya no está conmigo. Y entramos en un shock emocional que es bastante complejo, que no es tan sencillo de elaborar. Yo quisiera aclarar algo. Pérdida al final es pérdida, por supuesto. Y ya sea por una muerte inesperada o por una situación, ¿verdad?, que es antecedida, igual es un trauma, igual es doloroso. Aquí no estamos diciendo que una muerte o la otra es más dolorosa que una que la otra, ¿verdad? Pero sí, la etapa de negación, la etapa de iniciación del proceso de duelo es completamente diferente, no es igual. Y yo quisiera como poner algunas características. Cuando una muerte es antecedida por una enfermedad, hay algunas literaturas que dicen que ya las personas han iniciado su proceso de duelo de alguna u otra forma. En lo personal, yo no estoy tan de acuerdo con este concepto, porque si duelo es sinónimo de pérdida, yo no puedo elaborar un proceso de duelo si no se ha dado la pérdida. Además, hay factores en las personas que entran en juego, ¿verdad?, importantes. Por ejemplo, el factor de la fe, ¿verdad?, que tiene que ver mucho, que aunque a mí me están diciendo que tal vez una persona está próxima a fallecer, yo por fe o por espiritualidad pongo todo en manos de Dios. Entonces, vamos a ver, tal vez no es que la persona ha iniciado su proceso de duelo, pero sí ha empezado a racionalizar la pérdida de una forma diferente. Es decir, si yo sé que mi mamá o mi papá están encamados, un hijo está enfermo, que ya hemos venido viendo el deterioro cognitivo y físico de la persona, que hemos podido ser testigos del sufrimiento de esa persona, ¿verdad? Ya yo voy entendiendo y racionalizando que esa persona en algún momento va a fallecer. Y cuando llega ese momento doloroso de la vida, entonces para mí es más fácil recibir la noticia, porque ya yo he venido racionalizando ese momento, porque ya yo he venido entendiendo que sí, que el sufrimiento es mucho, que la persona va a descansar, ¿verdad? Y repito, aunque tal vez ya a mí me lo han dicho, por fe o por espiritualidad,
las personas siempre guardan esa esperanza de sanación, ¿verdad? Decimos, la última palabra la tiene Dios. Entonces, la entrada a la etapa de negación es más fácil, ¿verdad? Es más fácil entender que sí, que esa persona ya falleció. Ahora bien, cuando yo recibo la noticia de una persona que muere inesperadamente, la etapa de shock, la etapa de negación es aún más compleja. Porque a mí me cuesta mucho entender cómo la persona, como dije anteriormente, con la cual yo conversé hace unos minutos o en la mañana, o con la cual yo tenía planes para el día de hoy, en este momento me indican que ya no está. Y eso genera no solamente un shock, es un trauma emocional bastante importante, porque lo primero que yo me cuestiono es, ¿cómo? No puede ser, esto es una broma, esto es un juego, pero si yo acabo de hablar con esa persona, ¿cómo me estás diciendo que ya murió? Y esa negación se vuelve tan fuerte que nos puede causar bastante sintomatología en el proceso de duelo. Hay mucho enojo, hay mucha culpabilidad, por ejemplo, porque nos cuesta mucho entender ese concepto. Ahora, vamos a ir comprendiendo algunos puntos importantes que yo tengo que tomar en cuenta. Lo primero que yo tengo que entender y asumir es que usted no es culpable de esa muerte, que usted no es culpable. Hay papás y mamás que a veces asumen la pérdida de sus hijos por una muerte inesperada como parte de una culpa, ¿verdad? ¿Por qué le permití que se comprara el carro? ¿Por qué le enseñé a manejar? ¿Por qué le permití que anduviera en moto? ¿Por qué no puse mal límites? ¿Por qué le di permiso de ir a esa fiesta? Si yo no le hubiera dado permiso, no hubiera hecho esto. Y entonces empezamos a asumir la culpa como un tema que empieza a convertirse como en nuestro verdugo constante, ¿verdad? Nosotros somos los culpables de esto. El si hubiera llegado a tiempo, el si no hubiera llegado a tiempo, y nos empieza a atormentar durante todo este proceso de duelo. Pero recordemos que yo en la vida no puedo asumir las responsabilidades de los demás. Y de ahí que yo tengo que empezar a entender este concepto. Es que esta persona tuvo este accidente, pero no por una decisión mía. No porque yo sea el responsable de que haya cometido una imprudencia, por ejemplo, esta persona. Y de ahí yo tengo que poco a poco empezar a mitigar este sentimiento de culpabilidad que no nos deja en paz. Cuando una persona muere inesperadamente, los familiares, ¿verdad? El círculo familiar asume la muerte como parte de su responsabilidad. ¿Por qué no presté más atención? ¿Por qué no dediqué más tiempo? ¿Por qué no estuve más atento? Y todos esos pensamientos nos empiezan, perdón que utilice esa palabra, pero nos empiezan a carcomer el corazón y nos roban la paz en su totalidad. Y no nos dejan avanzar de una forma adecuada. Entonces, el primer punto es que usted no puede culpabilizarse. Usted tiene que hacer un alto en el camino y tiene que pasar al segundo punto, que es asumo la situación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en este momento para yo poder entender que yo no soy culpable? Al final es un poco complicado entender este concepto, pero bueno, no todos morimos cuando llegamos a una etapa longeva, ¿verdad? El ser humano nace, crece, se reproduce y muere, nos han enseñado. Mas, sin embargo, el ser humano puede nacer y morir, o puede nacer y crecer y morir. Y hay seres humanos que lamentablemente toman decisiones equívocas, ¿verdad? Que los llevan al término de la muerte de sus vidas. Entonces, el primer punto es, yo no soy culpable de lo que pasó. Por más doloroso que sea, por más doloroso y terrible que sea el proceso, no soy culpable. Porque como papá también ya yo inculqué valores, ya yo di normas, ya yo enseñé, ya yo eduqué. Y nuestros hijos llegan a un momento en el que también ellos tienen que aprender a asumir las decisiones de sus actos, aunque a veces esas decisiones no serían las que yo como padre tomaría en la vida. Y eso tengo que también entenderlo. Por eso el punto número 2, no soy culpable, pero tampoco puedo yo asumir una situación que no me corresponde. Yo tengo que entenderla y comprenderla. Bueno, sí, esta persona tomó esta decisión, que no fue la adecuada, no fue la adecuada. Esta persona tomó la decisión de
tomar alcohol para manejar. Esa persona tomó la decisión de ir más rápido con imprudencia. Esa persona tomó la decisión que no era la adecuada y entonces decidió quitarse la vida. Pero fueron decisiones que la persona tomó, no que usted tomó. Por tanto, usted no puede asumir la responsabilidad de la muerte de ese sujeto. Y yo sé que a veces estos conceptos tienden a ser muy dolorosos, tienden como inclusive a poder ser más chocantes, porque nos cuestionamos, como dije hace unos momentos, nuestra responsabilidad como padre, o como amigo, o como hermano, ¿verdad? Como que asumimos, ¿por qué no estuve? ¿Por qué no di consejos? Bueno, posiblemente vos diste muchos consejos, pero también todos en la vida tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. Hay personas que dicen, si hubiera acompañado, bueno, pero es que tal vez no acompañé a la persona porque yo también tenía una responsabilidad que asumir. Si no le hubiera permitido comprarse el carro, bueno, pero el tema es que al final, como una persona adulta ya había decidido comprarse su carro. Y cuando tomas una decisión de comprar un vehículo, también tomas la decisión de ser responsable para poder manejar ese vehículo. Ahora, aquí abro un paréntesis también, porque hay muertes que se dan inesperadamente, no porque la persona tomó la decisión, sino por un mal manejo de otra persona, de otro sujeto. Aquel chofer que mató a mi hijo, ¿verdad? O aquella persona que simplemente en un lugar decidió tomar una pistola y matar a muchos inocentes. De igual forma, esas muertes no puedes tomar la responsabilidad tal cual, ¿verdad? Hace unas semanas leía una noticia bastante dura, ¿verdad?, de toda esta situación de violencia social que se ha desatado y que en Estados Unidos una persona tomó una pistola y mató a 19 personas, dentro de esta la mayoría un montón de niños de un centro, de una institución. Y uno analiza estas situaciones y quisiera uno inclusive ponerse en los pies de los papás, pero definitivamente no lo podemos hacer. Sin embargo, hablando de este tema tan difícil y tan doloroso, yo como papá estaba asumiendo mi responsabilidad, que era enviar a mi hijo a la escuela, a que estudiara, a que aprendiera, que fue parte de una situación muy inafortunada, totalmente de acuerdo, y que posiblemente hay una serie de sentimientos, de emociones que embargan mi vida. Si yo estuviera en los pies de un papá de esos, definitivamente, posiblemente podría pensar un montón de cosas bastante duras y complejas. Pero llega un momento en el que yo tengo que hacer un alto y decir, yo estaba haciendo lo que me tocaba. Y lo que me tocaba era mandar a mi hijo a la escuela. Lo que me tocaba era mandar a mi hijo al colegio. Lo que me tocaba era ayudar a mi hijo para que fuera a estudiar. Lo que me tocaba era darle permiso a mi hijo para que saliera y pudiera caminar y ir a hacer sus responsabilidades. Y desafortunadamente pasó un incidente, una desgracia, y fue víctima de esa desgracia. Y ahí es donde también tenemos que entender que no somos culpables, porque no podemos tener a todos nuestros seres amados metidos dentro de una burbuja. Tenemos que ser constantes ante el principio de la independencia, de la interdependencia, ¿sí? Todos dependemos de todos, pero todos tenemos responsabilidades y decisiones que tenemos que tomar. Entonces, vean qué interesante y qué importante es que cuando nosotros empezamos a racionalizar la pérdida y a entender la situación, tengo que empezar a soltar aquellos sentimientos que me atan, aquellos sentimientos que me oprimen y que me hacen pensar que soy culpable, ese pensamiento que me embarga todos los días y que me aterroriza y no me deja en paz y en tranquilidad. También hay otro aspecto importante. Hablamos de la culpabilidad, hablamos de entender la situación, de racionalizar la situación, pero también tenemos que entender el punto de que necesitamos un apoyo saludable que me ayude a mí a avanzar en este proceso. Usted no puede solo o sola. A veces pensamos que es mejor encerrarnos en nuestra habitación, cerrar la puerta y que nadie llegue a decirnos nada y que nadie nos acompañe y que nadie nos presione más de lo que ya estamos.
Está bien, vamos a ver, hay momento para todo. Y yo puedo entender que usted necesita un momento para gritar y para enojarse y para pelearse con todo el mundo y para sacar todo ese cúmulo de emociones que embargan su vida. Pero también tiene que haber un momento en el que usted se detenga y se permita ayudar y acepte que necesita de ese acompañamiento adecuado y positivo. Y como lo hemos visto en otras charlas, no ese acompañamiento, donde me digan lo que tengo que hacer y cómo actuar y cómo tengo que pensar, porque eso no lo necesito. Pero sí un acompañamiento donde en principio usted no se puede sentir ni solo ni sola, donde usted tiene que sentirse que hay personas que le están acompañando, que le están prestando su hombro para que usted pueda llorar y sacar todo lo que necesita llorar, que le están prestando su oído para que usted pueda expresarse y decir y repetir N cantidad de veces lo que usted tiene que repetir. No convierta la pérdida de su ser amado en un tabú. No convierta la pérdida de su ser amado en algo prohibido, porque es una realidad. Y el camino para avanzar a la aceptación es aceptar la realidad que tenemos, por dura que sea. Por dura que sea. Voy a hacer un espacio para recordarles, porque este tema remueve y remueve bastante. Pero por eso recuerde que nosotros tenemos la línea 800 Amanece, para que usted nos llame. Si cuando termine este espacio, esto le ha tocado a usted el día de hoy, llámenos que ahí queremos escucharles y queremos seguir conversando de este tema y queremos seguir dándole el apoyo que usted necesita. Ahí puede marcar 800 Amanece o 800 2626 323, si no me equivoco. 800, ahí está en pantalla, 2626 323. Recuerde que usted nos puede llamar completamente gratuito, no se preocupe, hay que hacerlo. El día de hoy hemos estado desarrollando el tema de estos procesos de duelo en muertes inesperadas y hemos hablado de 3 puntos. No se culpabilice, ¿verdad? Racionalice el momento de la situación, busque un apoyo. No se quede solo, porque si usted se queda solo, usted se empieza a victimizar y usted no es víctima de este proceso. Y por último, voy a hablar de un aspecto muy importante y es el pensamiento positivo que tiene que embargar en su vida. Y tal vez usted me dice, Álvaro, pero ¿cómo me está hablando de ser positivo? ¿Cómo voy a ser positivo yo en este momento? Bueno, tal vez pueda sonar hasta chocante. Positivo, ¿qué hay de positivo en esto? Bueno, es que no se trata que usted encuentre algo positivo de la muerte de su ser amado por una pérdida inesperada, porque no le estoy diciendo eso, pero sí necesito que usted empiece a darle a esas emociones que llegan a su vida, súmele un pensamiento positivo. Porque si usted a todas esas emociones de tristeza, de angustia, de enojo, lo único que le suma es pensamiento negativo y pensamiento negativo, usted está generando sentimientos frustrantes para su vida y necesitamos empezar a avanzar a la aceptación. Y esa decisión la tiene que tomar usted el día de hoy. Entonces es necesario que a ese sentimiento de enojo que llegue, está bien, a la emoción de enojo que llegue el enojo, pero súmele un pensamiento positivo. ¿Qué le enojaba a su hijo? ¿Qué le hacía risa a usted cuando su esposa se enojaba? ¿Qué le agradaba a usted cuando su esposo se enojaba? Súmele un pensamiento positivo a ese enojo para que el sentimiento que llega a su vida sea un sentimiento que le ayude a avanzar, un sentimiento de paz, un sentimiento de tranquilidad. Deje de lado ya todos aquellos sentimientos de frustración y de culpa, porque usted no es culpable de esa situación tan dolorosa que llegó a su familia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que les agradezco mucho su compañía, que siempre están tan atentos de todos estos espacios. Recuerde, llámenos. ¿Quieren que sigamos hablando de esto? Llámenos. Estamos hasta las 9 de la noche totalmente gratuitos. Y yo los espero de hoy en 8 a las 7 de la noche por aquí, por el Facebook de Camposanto La Piedad. Y recuerde también, si usted se está conectando por primera vez en el canal de YouTube de La Piedad, tenemos toda la galería
serie de charlas que hemos venido desarrollando cada miércoles. Que Dios me los bendiga. Soy Álvaro Solano, soy licenciado en psicología y los espero de hoy en 8. Bendiciones y muy buenas noches. La que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió. Hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir celebrando la dicha de tu vivir. La tierra